Vamos a continuar con la participación del economista Diego Hernán Cobos Celeri con el siguiente tema. Luego de eso haremos el receso para el almuerzo. Sobre el economista, recibió su grado de economista en la Universidad de Cuenca, cuenta con un máster en finanzas aplicadas a la microempresa por la Universidad de Cuenca, cuenta con un diplomado de experto en desarrollo local por el programa de formación de la Organización Internacional del Trabajo y el Centro Internacional para la Formación de Turín. Es experto en economía solidaria por la Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de investigación para el desarrollo local y economía solidaria, planificación de proyectos de desarrollo local, asesor y capacitador de economía solidaria y finanzas populares. El tema que nos va a presentar el día de hoy es rol de los movimientos sociales, sindicales, obreros, campesinos en el desarrollo económico local. Un aplauso, por favor. Bien, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Diego Cobos, le hicieron la presentación. Bueno, me han pedido que conversemos, yo no voy a hacer una charla así grande, magistral, que conversemos sobre un tema fundamental para la vida, que es el desarrollo, ¿no? El tema es el rol de los movimientos sociales en el desarrollo local. Y la primera cosa que quiero conversar con ustedes es efectivamente qué entendemos por desarrollo. Todos los jóvenes que están aquí en los colegios, etcétera, hemos escuchado la palabra desarrollo. Y yo una vez en una universidad en Lima, dando una conferencia, les pregunté a los profesores, les dije, cosas simples, así, no dije, ¿para qué trabajan ustedes? Y me dijeron, para tener plata. Bueno, ¿y para qué sirve la plata? Y me dijeron, no, para alimentarnos, para poner a nuestros hijos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Entonces, trabajan para mejorar su vida. Para eso trabajan, para eso trabajamos las personas. Entonces, el desarrollo es cómo las personas y los seres humanos buscamos de manera permanente mejorar nuestra vida. ¿Y cómo mejoramos la vida? Mejorando nuestra educación, mejorando nuestras formas de alimentarnos y nuestra alimentación, teniendo acceso a una alimentación digna y adecuada. ¿Cómo más mejoramos nuestra vida? Teniendo acceso a una vivienda digna, teniendo acceso a la educación, a la salud. Es decir, las personas que no tienen posibilidades de acceso a estos servicios que son básicos, educación, salud, vivienda, vestuario, alimentación, etcétera, no pueden vivir dignamente. Eso es lo que hacemos, trabajamos para vivir dignamente, trabajamos para construir un futuro mejor. Así como ustedes estudian para construirse un futuro mejor. Todas las personas que estudian están en capacidad de mejorar su vida. Los pueblos más pobres del mundo y de nuestro mismo Ecuador son aquellos que no se han capacitado, son aquellos que no tienen conocimientos. Por eso hablamos del desarrollo. Fíjense además otra cosa, ¿no? Los países más poderosos, más desarrollados del planeta nos venden dos cosas a nosotros. Solo dos cosas nos venden: conocimientos. ¿Y a través de qué nos venden conocimientos? La tecnología, de los medicamentos que nos envían. Nos venden los software que nosotros utilizamos,
¿no es cierto?, los paquetes de computación, etcétera, el WhatsApp. Hace rato estudié, el señor que me antecedió, el ponente que me antecedió, habló de las redes sociales. Eso nos venden. Nos venden ciencia y tecnología. ¿Y nosotros qué vendemos? Camarón, cacao, banano, petróleo, etcétera. Productos primarios. Vendemos, por lo tanto, fuerza de trabajo. No estamos vendiendo conocimiento. Y como no vendemos conocimiento y solo vendemos fuerza de trabajo y ellos nos venden ciencia y tecnología, estamos en desventaja. Hay un organismo de América Latina que está afincado en Chile que se llama la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Ellos nos decían que existe un deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué significaba esto? Que nosotros estamos económicamente atrasados porque solo vendemos materia prima, porque nos falta conocimientos. Ese es porque nos falta avanzar en los niveles tecnológicos adecuados, apropiados, que permitan transformar nuestra producción primaria en una producción elaborada, con valor agregado. Ese es el primer elemento que quería decirles. Estamos hablando, pero voy a referirme, ¿por qué hago toda esta especie de introducción? Porque vamos a hablar de un tema, ¿no? Los movimientos sociales, el rol de los movimientos sociales en el desarrollo local. Entonces, ¿qué es el desarrollo? Entonces decía, vivimos mejores condiciones. Entonces el desarrollo, fíjense, hay muchísimos conceptos de desarrollo, hay una infinidad de autores, etcétera, de concepciones, de conceptos de desarrollo. Pero yo me voy a quedar solo con uno, que es de la encíclica de la Populorum Progressio, ¿no?, que dice, esta encíclica fue escrita por Paulo VI, ¿no? Dice, desarrollo no es otra cosa que pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas de vida. ¿Y qué es eso de pasar de condiciones menos humanas? Menos humano son las dificultades que tienen las personas de acceder a los bienes y servicios que genera una sociedad. Menos humano es no tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al vestuario, etc. Es menos humano. Y menos humano también es la ausencia de solidaridad. Menos humano es la falta de honestidad. Menos humano es la falta de transparencia. Menos humano es la ausencia de la práctica de valores profundos de la sociedad y de la humanidad. Eso es menos humano. ¿Qué significará entonces el desarrollo desde esta concepción? Pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Significa que en lo material pasamos de condiciones de insatisfacción de las necesidades fundamentales de la vida a la satisfacción, ¿no?, a través del acceso a los bienes y servicios que genera la sociedad en igualdad de oportunidades. Ese es el primer elemento. El segundo es que logramos, ¿no es cierto?, contar con y practicar profundos valores, ¿no?, en una sociedad en la que necesariamente convivimos unos con otros. Es decir, pensar en los demás, en el sufrimiento de los demás. Es decir, practicar valores como la honestidad, el compromiso, la lealtad, la participación, etcétera, ¿no es cierto?, la transparencia. Eso es más humano. Y solo así se pueden construir sociedades más dignas, más justas, más equitativas, ¿no? Y yo cuando digo el tema de equitativo, de justo, no me refiero a que toditos seamos igualitos. Me refiero a que todos tengamos las mismas oportunidades de acceder a una vida digna, como en una casa, como en nuestras casas.
A ninguno de los hijos o ningún miembro de la familia le damos de comer más que al otro. A ninguno de los miembros de nuestra familia le ponemos en la escuela y al otro no. O sea, no hay privilegios en nuestras casas. Eso es generar oportunidades a todos en igualdad de condiciones. Pero como todo en la vida, ¿no es cierto? En nuestras casas también hay personas, hijos, ¿no es cierto?, que aprovechan menos que otros. La idea es que todos aprovechen, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? Generando una sociedad con oportunidades. Eso que hacemos en la casa, hay que trasladarlo a la sociedad. Permitirles a los habitantes de un territorio determinado, de una sociedad determinada, que tenga acceso en igualdad de condiciones a los bienes y servicios que genera la sociedad y oportunidades para defenderse de la vida de manera adecuada. Ese es un tema básico cuando yo me refiero a lo que es la equidad, la justicia. Como el tema es la organización social, ¿cuál es el papel de la organización social? Partimos de varios conceptos, ¿no?, para más o menos entrar en lo que estamos hablando, ¿no? Decimos que una sociedad es un grupo humano heterogéneo y plural. ¿Qué significa heterogéneo? Diverso. Plural, que tenemos variadas formas de ser, de pensar, de actuar. Que la cultura de nuestros pueblos es diversa, es heterogénea. ¿Y qué es la cultura? La cultura no es otra cosa que la forma como se expresan los pueblos. ¿A través de qué? De la danza, de la música, de la alimentación, etcétera. ¿Ya? Es decir, la forma como se expresan los pueblos, del idioma, el acento, la forma como hablamos es parte de la cultura. Entonces decimos que nuestra sociedad es heterogénea. Y las organizaciones sociales que integran esta sociedad también es heterogénea, es plural. Y lo importante en esto es saber cómo aceptamos la diversidad, actuamos en la diversidad, respetamos esta heterogeneidad social existente y sabemos aprovechar aquellos elementos fundamentales que potencian el convivir social humano de cada una de estas organizaciones de la sociedad y de las personas que son parte de esta sociedad, de estas organizaciones. Un movimiento social es un grupo normalmente amplio de individuos que comparten unos ideales. Fíjense, aquí hay una diferenciación, el movimiento social y la sociedad. Un movimiento social comparte una ideología, comparte ideales, ¿no?, e intentan transformar de alguna manera la realidad, la sociedad. Y sigamos un poco viendo, ¿no?, cuáles son las características fundamentales de las organizaciones sociales. Lo primero, yo voy a intentar luego relacionar todo este conjunto de conceptos que son básicos, no estoy dando conceptos ni profundamente sociológicos ni antropológicos, ¿no?, además que no es mi formación. Sin embargo, ¿cuáles son, decimos, cómo vincular esto con el desarrollo local? ¿Cuál es el papel? ¿Y qué necesitamos? ¿Qué requerimos para mejorar la sociedad, la vida, para transformar? Decimos que las características básicas de las organizaciones sociales son, primero, tener objetivos comunes e intereses compartidos. Esa es la primera característica de una organización social. Una segunda, ¿no?, una entidad adquiere una forma jurídica determinada, puede ser una cooperativa de producción, de transformación, de ahorro y crédito, etc. Esa también es una organización social. Las personas que forman la entidad se rigen por algún tipo de normas.
estatutos, reglamentos. Estas son organizaciones. Es decir, fíjense una cosa, la sociedad, la organización social y los elementos que conforman la organización social. En nuestra provincia de La Suaya, en el Ecuador, hay muchísimas organizaciones sociales. Organizaciones de productores, organizaciones de comercio justo, organizaciones de transformación de la producción, organizaciones campesinas, etcétera, ¿no? Conjunto de organizaciones sociales. Pero ¿cuál es el papel? Hay organizaciones de jóvenes, organizaciones y asociaciones juveniles, organizaciones de mujeres que son parte de las organizaciones de la sociedad civil. Pero ¿cuál es el papel en el desarrollo? Sabiendo que el desarrollo no es otra cosa, como decíamos, de pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas de vida. Al final, pasar a condiciones más humanas de vida, hablamos del concepto del summa causa, ¿no? Del buen vivir. Y este concepto se discutió, se analizó, se trabajó mucho en la década de los 90. 92, 93, 94, desde las versiones de la antropología, desde las visiones de la sociología, ¿no? Y en los años de la década pasada, en los años 2000, 2010, etcétera, se profundizó y se intentó, ¿no es cierto?, practicar esto que es el summa causa. El summa causa es, en otras palabras, el buen vivir. El desarrollo no sería otra cosa que el buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? No es igual a vivir bien, ¿eh? Buen vivir no es igual a vivir bien. Vivir bien tiene una fuerte asociación con lo que es el nivel de cosas que tiene una persona. ¿Eh? El vivir bien le miden a las personas o a las familias preguntándoles: ¿cuántos televisores tienes? 5, vives bien. ¿Cuántos carros tienes? 2, 3, vives bien. Pero ese no es el buen vivir. Además, el tener cosas no dignifica a la persona, ¿no? Después vamos a conversar un poquito de eso cuando ya estemos por concluir, pero el tema es el buen vivir. ¿Qué significa? Significa estar bien con los demás, estar bien con la naturaleza, estar bien con el vecino, estar bien en la familia, estar bien nosotros mismos. Esto se llama el buen vivir. El buen vivir es la práctica de valores. Es la práctica de la solidaridad, es la lucha permanente por la vida y por una sociedad más justa, más equitativa. Eso es el summa causa, el buen vivir. Es la construcción de una nueva sociedad al final. Entonces, pero para continuar con un poco ya adentrándonos, voy a empezar a conversar sobre el tema del desarrollo y el papel fundamental de las organizaciones. ¿No? Plantear el tema del desarrollo local es bastante complejo, al final parece muy simple, ¿no? Pero es bastante complejo. Porque ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos que sea la sociedad? Decimos, ¿cómo queremos que sea la sociedad local? ¿Cómo queremos que sea nuestro territorio? Y planteamos, decimos, si se parte del hecho de que el juego de intereses del Estado, como de la sociedad civil, está dada por la multiplicidad de concepciones, de ideas, de intereses. ¿Cómo planteamos? ¿Qué es lo que queremos? Entonces ahí hay un conjunto de intereses en la sociedad civil, de formas de ver la realidad. Entonces, ¿cómo queremos que sea la sociedad? Y ahí está el papel de la sociedad civil, ahí está nuestro papel, ahí está el papel de las organizaciones, ahí está el papel de los estudiantes. ¿Qué hace el desarrollo local? Para entrar primero. Fíjense, desarrollo local significa referirse al territorio donde vivimos, ¿ya? Referirnos a lo local, sin dejar de pensar
en el conjunto de la sociedad. Si hablamos de la provincia de La Suay, podemos hablar del desarrollo de la provincia de La Suay sin dejar de pensar en el Ecuador. O si hablamos de lo local desde el Ecuador, podemos hablar del desarrollo de la sociedad ecuatoriana sin dejar de pensar en el desarrollo de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Es decir, estamos hablando de referirnos a lo local sin dejar de pensar lo global. Decimos entonces, ¿qué es el desarrollo? Es incorporar aspectos sociales no estrictamente económicos. Por un lado, el desarrollo tiene dos vertientes, ¿verdad? Por un lado, no puede haber desarrollo sin crecimiento económico. ¿Qué significa? Sin producción, sin ingresos para la sociedad. Pero tampoco puede haber desarrollo sin haber satisfecho las necesidades sociales humanas fundamentales, pues. Son las dos cosas básicas del desarrollo. Y eso nos habla el buen vivir, ¿no es cierto? De la relación con la naturaleza, etcétera, ¿no? Del convivir humano. Esas dos opciones, esas dos aristas son del desarrollo. El desarrollo local, decimos, se trata del desarrollo endógeno, es decir, que nace de nosotros mismos. ¿Quiénes desarrollan la vida en un territorio determinado? Sus propios habitantes. ¿Quiénes son los que generan las propuestas de desarrollo y cómo quieren vivir en una determinada sociedad? Sus habitantes. Decimos, la vida de las sociedades, de los pueblos, la hacen sus habitantes. Y los pueblos son lo que su gente es, pues. Las organizaciones sociales también son lo que su gente es. Si son pueblos pobres, tristes, que no avanzan, es porque su gente no se ha interesado por vivir en mejores condiciones, porque no se ha capacitado, porque no ha hecho esfuerzos para vivir dignamente. Eso es el desarrollo local. Apropiarnos de nuestras condiciones para mejorar la vida de la sociedad, potenciar nuestras capacidades, aprovechar los recursos locales, ¿no? Humanos, técnicos, financieros, económicos, etc. ¿Qué significa? Aprovechar, fortalecer y potenciar los recursos locales con el propósito de mejorar la vida de la sociedad en la que estamos. Eso es el desarrollo local, sin dejar de pensar en lo global, pues, en el entorno. Entonces, decimos que el desarrollo local es compatible con la diversidad. Y hay un elemento importantísimo. No puede haber desarrollo local sin participación ciudadana. Pero yo no me refiero a la participación ciudadana institucionalizada, yo me refiero a la participación social de las organizaciones de base existentes en un territorio. Estas organizaciones, ¿qué deben ser para transformar la sociedad? Primerito, tener conocimientos. Recrear esos conocimientos en su realidad, conocer e interpretar su propia realidad, participar, promover el desarrollo. Por eso decimos, necesitamos una organización social capacitada, fuerte, comprometida, no abólica, ¿no? Digo, una organización social que promueva procesos, que esté atenta a los cambios y a la transformación y que construya su propio desarrollo. Ese es al final lo que nosotros planteamos cuando decimos el desarrollo local. ¿Qué queremos? Una nueva sociedad, pues. ¿Pero qué sociedad? Participativa. Pero para ser participativa tiene que ser propositiva. Y para ser propositiva debe estar fuertemente capacitada y tener la decisión profunda de participar en los procesos de desarrollo y de construir la sociedad que queremos. A veces nos quejamos, ¿no?, de que
chuta lo que hacen con Cuenca. Pero fíjense el tranvía, pero fíjense la no sé qué, ¿no? Y a nivel nacional, pero ¿cómo han hecho esta barbaridad? La pregunta es, ¿quién de nosotros participó en la toma de decisiones? ¿Quién de nosotros dijo alguna vez, me voy a organizar para proponer las transformaciones que son necesarias para la sociedad, para el buen vivir? Pues? ¿No? ¿O siempre vamos a dejar que sean los demás los que hagan? Cuando dejamos que hagan los demás y no proponemos y no actuamos, no tenemos derecho a reclamar. Porque no estamos construyendo nada, estamos dejando que el resto construya. Nosotros, si queremos reclamar, debemos ser partícipes de los procesos que se generan en el ámbito territorial local. Ese es el desarrollo. Esto significa, ese es el papel de la organización social. Su papel propositivo. Voy a pasar un poco rápido para que no sea muy aburrido, además, ¿no es cierto? Porque al final hay varios elementos que están ahí presentes en el territorio, ¿no? Hay tres cosas claves para el desarrollo. ¿Quiénes son los elementos que interactúan en los procesos de desarrollo? Por un lado está el Estado. ¿Qué es el Estado? Las instituciones, los ministerios, la presidencia, la vicepresidencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todas las instituciones. Pero ¿qué Estado? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el papel del Estado en la sociedad? Fíjense, hay una discusión, hay que hacer una discusión profunda sobre cuál es el papel del Estado. ¿No? Desde mi percepción, hay muchas percepciones sobre el Estado. Decimos, el Estado debe ser comprometido con el desarrollo y con la vida. Debe ser capaz, debe ser fuerte para generar procesos. Debe ser regular y cohesionar los procesos sociales. Con una dimensión adecuada y establecida en base a las necesidades de la sociedad, cuyos costos, los costos de mantención del Estado, deben garantizar su estabilidad y su sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos construir? Ahí está, es el Estado como uno de los elementos que dinamizan el desarrollo de los territorios y de la sociedad. El otro elemento fundamental para promover la transformación y el desarrollo económico local es el mercado. ¿Pero qué es el mercado? ¿No? Para entendernos entre todos, ¿no es cierto? Mercado es donde hay vendedores y compradores. ¿Sí? Un concepto en economía es que mercado no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la oferta y la demanda. ¿Listo? ¿Ya? O mercado también visto así es el mecanismo donde se encuentran demandantes y vendedores para realizar transacciones comerciales. Es el mercado. ¿Pero qué tiene que ser este mercado? Desde algunas concepciones neoliberales, el mercado regula todo. Pero esa es una profunda equivocación, o sea, dejar hacer, dejar pasar, nada regula, es el mercado, ¿no? Pero desde la percepción, yo digo, todo el mundo es de percepciones, pero yo quiero decir, el mercado es un medio, no es un fin, es un medio dinamizador de la economía, es un medio que permite el flujo de bienes, servicios y capitales en una sociedad, eso es el mercado. Y como es un medio y no un fin, ¿cierto?, un medio que permite esa movilidad de recursos materiales, físicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, debe estar regulado y no ser el mercado el que regula. Ahí están dos elementos, ¿no? Pero tampoco hay que soslayarle, verle de lado o obviarle al mercado. El mercado existe, ha existido siempre y tiene que existir, es un dinamizador de la economía.
Y hay que garantizar que el Estado cumpla su papel dinamizador de la economía, pero no visto como el único regulador de la sociedad. Pues no, algunos, los neoliberales le veían y le ven, ¿no? Los autores clásicos, neoclásicos de la economía, le ven al mercado como regulador de la economía, de la sociedad, de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces el mercado es casi un dios, ¿no? Entonces no tiene que ser visto como un dios, tiene que ser visto como un instrumento para la vida, para el desarrollo, así como el mismo Estado. Y el otro eje, y el otro elemento, ¿no?, al que me refiero, es la sociedad civil, organizada. 3 elementos para la construcción de una sociedad más digna, más justa. Ahí está el papel de la sociedad civil. Una sociedad civil organizada, fuertemente capacitada, con conocimientos, con valores, con principios, etcétera, ¿no? Y ahí quiero decir una cosa: no puede construirse ninguna sociedad de la economía popular y solidaria, ni de la economía social y solidaria, ninguna sociedad digna sin la práctica de valores. No puede haber transformación social sin honestidad. No puede haber, ¿no? En los últimos tiempos todo el mundo hablaba de la economía popular y solidaria, y fíjense una cosa: la economía popular y solidaria no nace ahora, ya estuvo presente en América Latina, en el mundo. En el Ecuador estuvo presente desde el Incario, la conquista, etcétera, estuvo presente la economía solidaria. Y hace alrededor de 50 años hay una profunda experiencia en el Ecuador, que es Salinas de Guaranda. No sé si alguien conoce Salinas de Guaranda. Es una parroquia del cantón Guaranda, de la capital de la provincia de Bolívar. Hay una experiencia enorme de transformación de la sociedad local. ¿Qué hubo ahí? 3 elementos. Una sociedad civil fuerte, organizada, capaz, que promovió cambios, transformación, que decidió, que participó, que construyó cooperativas, ¿no? Y fíjense cómo el cooperativismo en Guaranda transformó la sociedad. Por eso decimos, a mí me sorprende a veces mucho que desde el Estado se destruya las cooperativas de ahorro y crédito, se eliminen las cooperativas rurales porque no cumplen determinados parámetros, por ejemplo. Entonces hay un organismo de control que dice, a ver, no tiene el porcentaje de liquidez adecuada, que no tiene el no sé qué número de socios adecuado, y le cierra. No, al contrario, después de ver la experiencia de Guaranda y de otras experiencias a nivel de América Latina, el mundo, etcétera, decimos que mientras más cooperativas hayan, mientras más organizaciones fuertes, capaces de la sociedad civil existan, esas organizaciones permitirán la transformación de la sociedad. Porque ¿qué hace una cooperativa? Fíjense una cosa, ¿no? La sociedad ecuatoriana y la nuestra es concentradora de recursos, de ingresos. Extraemos recursos del campo y trasladamos a las ciudades. Extraemos capitales del campo, los migrantes después de mandar, de sacrificarse, envían a sus familiares dinero y nosotros desde las ciudades nos encargamos de sacar hacia las ciudades y los grandes capitales, banqueros, etcétera, fuera del país, descapitalizando la economía. ¿Qué hace el cooperativismo? Es contrario, pues, porque capta recursos en el ámbito territorial, en la comunidad, y esos recursos los presta ahí mismo para generar inversión productiva en el ámbito local. ¿Qué significa eso? Que genera un movimiento económico adecuado en el ámbito territorial local. Por eso debemos proteger al cooperativismo, no solo de ahorro y crédito, del cooperativismo de producción, de consumo, etcétera, porque estamos construyendo una sociedad más participativa, más humana, más digna, que promueve que los recursos se queden en el ámbito local, que no se concentre la riqueza.
El cooperativismo permite que se distribuya la riqueza en la sociedad, y uno de los problemas de la sociedad es la bajísimo nivel de distribución de la riqueza. Por eso hay brecha entre riqueza y pobreza. Y en las sociedades donde más se concentra la riqueza, se generan con mayor facilidad las crisis. Ahí sí, ¿por qué se concentran las crisis? Porque si los que estamos aquí somos todos los que vivimos en el Ecuador y solo 5 tenemos la plata, quiere decir que el resto está sin recursos para comprar. Y como no hay plata para comprar, entonces la sociedad no tiene liquidez. ¿Por qué? Porque entre 5 hemos acaparado. Es una cosa simple, ¿no? A veces me preguntan, pero ¿y cómo acaparan? Muy simple de ver, ¿no? Si somos 10 personas y solo uno tiene $1000 y los otros no tienen plata, ¿quién acaparó los recursos? La persona que tiene $1000. A las 12 del día toditos nos da hambre, a los 10 nos dio hambre, pero como solo uno acaparó la riqueza, esa persona va al restaurante y compra, los otros no pueden comprar. ¿Y qué le pasa al señor del restaurante? Solo vendió un almuerzo, se quedó pobre, porque no hay liquidez en la economía, porque alguien acaparó. Así, cosas simples, o sea, la vida es simple, la economía es simple, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo dimensionamos estas condiciones, lo que está pasando en la economía y qué hay que hacer, ¿no? Por eso decimos, una sociedad civil organizada, fuerte, propositiva, participativa, organizada, capaz, con una práctica de valores humanos profundos como la solidaridad, etcétera, ¿no? Y para los creyentes podemos decir una práctica de los profundos valores cristianos, humanos, ¿no? Eso es lo que necesitamos, por lo tanto, para construir una nueva sociedad, ¿no? Para construir una economía digna. Y con esto yo, porque estoy alargando mucho, ¿ya? Me dicen que estoy hablando mucho, así que voy a terminar, pero la idea es esta, ¿no? La sociedad civil participando en la construcción de la sociedad. Y aquí viene algo, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad? Decimos, una sociedad democrática podrá irse cristalizando cuando, entendiendo con claridad el rol que cumple el Estado como cohesionador de los procesos sociales, el rol dinamizador de la economía que cumple el mercado, porque sin mercado no hay flujo de bienes, servicios y capitales, ¿no? Y el rol creativo y preponderante de la sociedad civil, no podrá construirse una nueva sociedad. Y aquí una cosa, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Y nosotros también que estamos un poco ya después de haber trajinado, ¿no? Es decir, hay que participar, hay que promover procesos, hay que actuar, hay que dejar de quejarnos que los otros han hecho malo o han dejado de hacer, porque nosotros ni siquiera hemos querido hacer. Queremos, ¿no es cierto?, una nueva sociedad. Hagan. Es como cuando mi mamá decía, no, cuando nos daba la comida, decíamos, ay, esa comida que has hecho, ¿no te gusta? Ándate a un hotel o haz tú mismo. ¿Cómo queremos que sea la sociedad? Hagámosla nosotros mismos, participemos, construyamos. Eso es, al final, estimados amigas, amigos, compañeros, que quería plantearles. Ojalá haya sido un poco así como para conversar. Muchas gracias. Agradecemos su exposición, estimado economista. En este momento abrimos el espacio para preguntas. Si es que alguien quiere realizar una pregunta, por favor, levantar la mano. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va solamente a lo que usted decía, que le daba mucha pena de que algunas cooperativas se cerraban, pero realmente, obviamente en las áreas rurales, pero es por el temor creo que de la ciudadanía, del pueblo,
de que no esté bien cimentada, bien basada en leyes y todo para defender el dinero o lo que se pone en ahorro allí por caso que se dio de cooperar. Entonces, la gente a veces ya no tenemos miedo de ahorrar, tenemos miedo de guardar el dinero, porque repentinamente se va, y de ahí ¿qué nos hacemos? Como ya sucedió hace muchos años atrás. Por eso creo que sí debería existir, debería seguir, continuarse con la regulación de las cooperativas. Pienso porque creo que se debe ver también que el sacrificio que hacen muchos afuera, como usted mismo lo dijo, las divisas que vienen del extranjero, estén bien puestas, porque realmente el momento que usted ahorra, el momento que usted pone, confía en eso, confía en de que a lo mejor de aquí a unos años esto me va a servir para construir, para ponerme un proyecto, hacer un estado de vida para mí, para mi familia, para la comunidad, para el lugar en donde yo vivo. Pero resulta que esto no se me da o no se me dio, porque lamentablemente la cooperativa en la que yo confié no tuvo o no estuvo bien reglamentada. Nada más. Gracias. Yo quiero referirme a la siguiente cosa. Verán, yo cuando me refiero al cooperativismo, ciertamente que digo hay que construir más cooperativas. Y digo, mientras más cooperativas hayan, no al revés. ¿No? Yo me acuerdo que algún funcionario del Estado decía, no, hay muchas cooperativas en el Ecuador y hay que eliminar algunas. Mentira, al revés. Muy pocas para construir una sociedad equitativa y justa. Tienes razón cuando dice el tema de la confianza. Pero ¿qué ha sucedido? Que la gente no participa. Vuelvo a insistir en la participación social. ¿Quién dirige las cooperativas? La propia organización, pues. ¿Qué es lo que ha sucedido con las personas? Tenemos un comportamiento clientelar, pues, y no de socios. Los clientes no controlan, buscan la mejor opción. Los socios controlan, vigilan. ¿Por qué las cooperativas sí, me dio un ejemplo de una cooperativa en el Azuay que quebró. Ciertamente porque por la poca participación de los directivos en el control de su propia cooperativa, pues. Entonces ahí viene nuevamente la sociedad civil. La sociedad civil participando y controlando. Fíjense, el Estado ecuatoriano nos puso dos organismos. Uno de control, que es la Junta, uno de regulación, que es la Junta de Regulación. Y nos puso también un organismo de control, que es la SEPS, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pero internamente las cooperativas también tenían un órgano de regulación, que es el Consejo de Administración. Y tenía un organismo de control, que es el Consejo de Vigilancia. Solo que el papel no lo han cumplido bien por ausencia o por poca participación. Es decir, ¿qué hemos hecho para que las cooperativas caigan? ¿Y qué no hemos hecho nosotros, ¿no es cierto? ¿Y qué hemos, por lo tanto, dejado de hacer para que las cooperativas puedan crecer o no? Es decir, hay muchos elementos, ciertamente, pero fíjense una cosa, ¿no? Cuando se da charlas de economía familiar, hay una cosa, decimos, ¿qué es el ahorro? El ahorro es una virtud, es un hábito virtuoso. Y si tenemos organizaciones locales que hacen intermediación financiera de ahorro y crédito como las cooperativas, son válidas, son importantes, son necesarias y hay que fortalecerlas y hay que participar. No hay que dejar que los directivos, presidentes, gerentes se adueñen. ¿Y por qué se han adueñado? Por la ausencia de práctica de valores y por la poca participación de la sociedad civil en el control de sus organizaciones que van construyendo. Ese es el tema. Con eso, no sé si satisfago en parte, podríamos seguir hablando, ¿no? Pero yo creo que más o menos por ahí va el tema. No. Gracias también. Muy buenas tardes con todos los presentes. Primeramente, muchas gracias por su presentación que ayudó a enriquecernos a todos de conocimientos. En segundo lugar, mi pregunta es, ¿cuál es el factor principal que impide que seamos un país desarrollado? Como todos conocemos, Japón, China, que son países globalizados, mundialmente grandes, de ellos hay muchas personas
que ayudan a que sean países subdesarrollados, por ejemplo, ya que trabajan mucho, que estudian demasiado. Entonces mi pregunta es si depende de las personas o hay algún otro factor que impide que seamos un país subdesarrollado. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. La vida, yo dije una cosa, gracias, presidente, ¿no? Decía que los pueblos y las sociedades son lo que su gente es. ¿Qué sociedad queremos? ¿Quiénes estamos en la sociedad? Si ustedes van a una ciudad sucia, la gente es sucia. Si ustedes van a una ciudad limpia, la gente es limpia. Si ven una ciudad próspera, ¿no? Depende de qué, de su gente, de sus instituciones. La gente hace las cosas, no las cosas a la gente, ¿no? Decimos, fíjense, la sociedad, y yo quería decir una cosa simple, ¿no? Hay que dejar de pensar en las cosas y más en las personas. El desarrollo no es tener cosas, es tener personas con profundos conocimientos y con profundos valores humanos de solidaridad, de compromiso, de ayuda mutua, etcétera, ¿no es cierto? Que nos acompañemos, que vivamos en mejores condiciones. Los pueblos desarrollados. Hay que entender otra cosa. Japón, los países del sudeste asiático, Hong Kong, Singapur, ahora China, ¿no? Adicionalmente China con crecimiento económico enorme. ¿Qué han hecho para estar así? Se han capacitado, han ahorrado, han creado instituciones capaces. Hay un mayor nivel de participación. Esos son elementos básicos para el desarrollo. Pero nosotros no hablamos de cualquier desarrollo, no hablamos solo de crecimiento económico. Hablamos de las personas. Hay que privilegiar las personas. Hay que invertir más en las personas antes que en las cosas. Hay que invertir más en el saber que en el tener. No digo que sea malo tener, pero tener en demasía, eso es holgazanería, ¿no es cierto? Eso es lujuria, gula. Todos en nuestras casas tenemos más de un televisor. Todos. Y todos prendemos a la misma hora y vemos el mismo programa y cada uno en un cuarto diferente. ¿Ya? Y además nos quedamos con la televisión prendida, disminuyendo el ahorro de una sociedad. Somos poco solidarios. ¿Ya? Somos acaparadores. Hay que satisfacer las necesidades no con gula. Hay dos tipos de necesidades: prácticas y necesidades estratégicas. Y dentro de las necesidades prácticas están las necesidades básicas existenciales, alimentarse, vestirse, etc. Pero nosotros no queremos el pantalón de aquí, no, queremos el de marca. Nos cuesta más, pero queremos el de marca. ¿Y cuál es la diferencia? Que estoy más chévere, ¿no? Que estoy caché, que estoy gara, decimos. ¿No? Y cuando pues nos compramos el celular más grande. Y que sea el iPhone 9, ojalá haya salido el 10, ¿no? Entonces queremos queremos el Samsung Galaxy 40, no hay 40, no, todavía no, ya. Entonces, queremos lo más, ¿no? Pero yo una vez yo tengo un hijo jovencito que está allá en tercer ciclo de arquitectura y me decía, papi, ha salido, no me vas a creer, un iPhone, qué maravilla, ¿no? Digo, qué bueno. Dice, y baratísimo, en 3 cuotas se puede pagar facilito. Digo, maravilla, sí, chévere. Y que dice, solo cuesta 800. Qué barato. Y si has de tener ahorrado algo. No, papi, por eso recurro a ti, dice, no. Digo, no te has ganado, no. Primero. Segundo, ¿qué cosa? A ver, si no te compras el iPhone 7, ¿sacas malas notas? No. No seas exagerado, me dijo. Y te subalimentas, te desnutres, no, tampoco. Entonces, ¿qué duermes a la intemperie? ¿Te hace frío? ¿No? ¿Cómo? O sea, cuéntame. No, nada de eso, no hay. Entonces no te subalimenta, no te ayuda en los estudios, más te hace perder tiempo, más gastas dinero en eso, ¿no es cierto? No te desviste o no te viste,
¿no? Adecuadamente, ¿ya? O sea, no te hace nada el celular, entonces no te sirve, no te sirve. Las cosas útiles para la vida son las que satisfacen necesidades humanas básicas. No digo que no puedan satisfacer necesidades humanas, la comunicación es una necesidad humana. Pero a veces nuestra mentalidad consumista está pensando no en la satisfacción de la necesidad, sino que le muestro a mi compañero o a mi vecino para que vea que yo soy más gara, ¿no? Y soy mejor que él. Esas son las condiciones que hay que cambiar. Hay que transformar la mentalidad de las personas. Hay que capacitarnos. Hay que pensar más en los demás. Yo decía, hay que pensar menos en las cosas y más en las personas. Por eso en la economía solidaria se dice un principio básico, ¿no es cierto? Las personas sobre el capital y no al revés. Es decir, ¿qué significa? Que en la sociedad de capitales se valora la plata y no a las personas. Pero en la sociedad de personas se valora a las personas y no al dinero. Ahí están las contradicciones y las cosas que hay que buscar transformar, cambiar, construir. Eso es lo que quería. No sé si al final terminé hablando otra vez como loco, pero gracias por la pregunta, ¿no? Muy bien, agradecemos su participación, estimado economista. En este momento agradecemos la presencia de los representantes de las siguientes instituciones: el GAD de Gualaceo, la Universidad Católica de Cuenca, la Dirección Distrital Cuenca del Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla, la Unidad Educativa Alberto Andrade Arizaga, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cañar Limitada, la Unidad Educativa Alicia Loza, la Asociación Barrio Totoracocha, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sidetac, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Multiempresarial, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Baños y la presencia de los representantes de la Corte Provincial.